Buenas. Bueno, esta clase que voy a grabar es una clase particular. Si no me equivoco, es un trabajo práctico que corresponde al área de matemáticas de la Universidad de Congreso. Bueno, yo acá coloqué el enunciado y abajo estaría la resolución, así que voy a ir indicando más que todo qué fui haciendo como para llegar al resultado. Bien, el primero dice realizar los siguientes ejercicios combinados, menos, hay una llavecita, 48 menos corchete, después empezamos con paréntesis, 24 menos 4, cierro paréntesis, dividido 5, después corchete dividido menos 7 más 3. Bueno, acá lo que me llamó la atención, porque acá el resultado me dio en decimal, pero yo siento que falta una llave, o sea, una llave porque aparece al principio, o sea, en esta parte, en esta, pero después no aparece como en donde cierra la llave. Por lo general el orden cuando uno resuelve ejercicios combinados siempre es resolver lo que está entre paréntesis, después resolver lo que está en corchete y al final resolver las llaves. Así que yo supuse en este caso que la otra llave estaría acá. Bien. Bueno, entonces lo que yo hice acá fue obviamente separar en términos. Ustedes tienen dos grandes términos a simple vista. Y después me fijé que podía resolver de esta parte. Lo primero que hice fue hacer el 24 menos 4. Eso me dio 20. Después escribí todo como está. 48 lo escribí como estaba. El 5 también lo bajé como está. El menos 7 y el 3. O sea, lo que hice en esta primera parte fue solamente resolver el 24 menos 4. Después hice 20 dividido 5 que me dio 4. Y ahí también bajé el 48, bajé el menos 7 y bajé el 3. Y después acá otra vez lo separé en términos, o sea, acá tendría uno, acá otro y acá otro. Entonces resolví el menos 4 dividido menos 7, que me da 4 sobre 7. Y una vez que hice eso, me quedó 48 más 4 séptimos más 3, y acá el resultado me dio 361 sobre 7. Y acá recuerden que tienen un signo negativo. Entonces, si a nosotros nos dio un resultado positivo, acá tienen que agregarle el signo negativo, ya que le cambia el valor, digamos, al opuesto del número. Que ahí se los agrego yo porque me olvidé anotarlo cuando lo hice. Bien, en el ejercicio 2 también lo que hice fue separar en el ejercicio B, lo que hice también fue separar en términos. Lo primero que resolví fue el menos 21 por menos 4, recuerden, signo negativo, negativo, resultado positivo, entonces eso me dio 84. Después de estas llaves de este término, lo que yo hice fue resolver el 72 dividido menos 9, y eso me dio menos 8. Después el 7 que está acá y el 2 lo bajé como estaba. Y el menos 45 también. Bueno, el 84 también lo bajé como está, ya que no puedo resolver más nada. Y de acá hice menos 7 más 2 por menos 8 y eso me dio menos 23. Después de nuevo bajé el menos 45. Y una vez que ya tenía los tres términos resueltos hice 84 más 23, porque recordemos menos por menos me da el signo positivo, entonces hice 84 más 23 menos 45 y eso me dio 62. Bien, y en el punto C, lo que yo hice, obviamente separar en términos, o sea, acá tienen un término, acá, después acá tenemos otro término y acá tenemos otro término. Entonces, yo hice 81 dividido menos 9, eso me dio menos 9, y después le puse el menos 2, que eso me da menos 9 menos 2, menos 11. Y después hice acá con esto 34 más 6, menos 2, menos 13, más 7 por 6, y eso me dio 67. Después resolví lo que está entre las llaves, y me hice menos 11 más 57 me dio menos 56. Perdón, menos 11 más 67 me dio 56 positivo. Sería lo mismo 67 menos 11, 56. Pero como acá hay un signo negativo, es por eso que acá le puse directamente el menos 56 y bajé el 66. Entonces me queda 66 menos 56
y me da 10. Bueno, siguiendo el ejercicio 2 me dice resolver los siguientes problemas. Agos, bueno, en el punto A, Agos desea comprar una computadora de 150.000 pesos, aprovechando rebajas de hasta el 40% en electrodomésticos. De contado, dice que tiene un 20% de descuento. En 3 cuotas tiene un recargo del 30% y en 12 cuotas le cobrarían intereses por 60.000. ¿Cuánto pagaría finalmente en los 3 casos? Bueno, yo acá anoté todos los datos, o sea, mientras lo iba leyendo iba anotando todos los datos. Entonces, ahora nos pide establecer por casos, o sea, cuánto sería el valor final. Primero, utilicé mucho acá la regla de 3 simples, que recuerden que la regla de 3 simples por lo general se divide en lo que sería directamente proporcional e inversamente proporcional. Lo que yo utilicé ahora es directamente proporcional porque en porcentaje siempre vamos a utilizar lo que es directamente proporcional. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si los dos valores aumentan, los dos tienen que aumentar, y si uno disminuye, el otro también tiene que disminuir sí o sí. Bien, entonces dice, bueno, el 150.000 sería, en el primer caso, mi 100%, ¿no? Entonces el 20% de esos 150.000 es igual a X. Y acá lo que yo hice fue 20 por 150.000, o sea, para que quede más grande. 150.000 es mi valor total, por eso yo le puse 100%. Y el 20%, ¿cuánto es? Que sería X. Entonces yo hice 20 por 150.000, puse igual y después lo dividí en 100. Y eso me dio un valor de 30.000. Quiere decir que el 20% de 150.000 es 30.000. Y recordemos, acá nos dicen que pagando en contado les hacen un descuento del 20%. Entonces por eso yo acá puse 150.000 menos 30.000 me da 120.000. Entonces con el descuento pagaría 120.000. Creo que está borrando. Así. Después en el tercero dice, perdón, en el segundo, en 3 cuotas tiene un recargo del 30%. Entonces lo que yo ahí hice fue averiguar cuánto sería ese recargo, o sea, cuánto es el 30% de 150.000. Entonces, como dijimos, 150.000, yo sé que es el 100%. Pero yo quiero saber ahora cuánto es el 30% de recargo, que sería el 30% de esos 50.000. Entonces hice 30 por 150.000, ya eso yo lo dividí en 100. Y eso me dio 45.000. Quiere decir que está pagando 45.000 pesos más. Entonces yo por eso le sumé 150.000 más 45.000 y me dio 195.000. Y el último, no hizo falta sacar los porcentajes porque ya nos daba el número en el cual aumentaba. Nos dice, y en 12 cuotas le cobrarían intereses por 60.000. Entonces yo por eso acá puse 150.000 más 60.000 me dio 210.000. Y con eso terminamos el ejercicio 2A. Bien, en el 2B dice, en 2021 cobraba un sueldo de 100.000. Bien, 100.000, sí es. Y pagaba el alquiler de casa en 25.000. En la actualidad pago 120.000 y cobro mensualmente 350.000. ¿Qué porcentaje del sueldo ocupo en pagar el alquiler y cuánto aumentó ese porcentaje en estos 3 años? Bueno, entonces, en 2021 tenía un sueldo de 100.000. De 100.000, y eso sería mi 100%. Pero yo quiero saber estos 25.000 a cuánto equivalen en porcentaje. Entonces lo mismo. Dice, bueno, 100.000 es mi 100%. Pero yo quiero saber el alquiler, que es 25.000, a cuánto equivale en porcentaje. Entonces yo digo 25.000 por 100 y al resultado, o sea, siempre multiplico un cruzado y después el resultado lo divido en 100.000.
Y eso me da que los 25.000 corresponden o equivalen a un 25%. Entonces de su sueldo en 2021, que es de 100.000, estaba pagando, o parte de su sueldo iba a un 25% en alquiler. En la actualidad ya nos dice que su sueldo es de 350. Entonces sería 350.000. Esto equivale al 100%. Pero ahora me dice que el alquiler es de 120. Entonces esto sería X. Y lo mismo de siempre, multiplico cruzado 120.000 por 100 y lo divido en 350.000. Y eso me da que X equivale a, o los 120.000 que corresponden al alquiler equivalen a 34,28%. Entonces, en 2021, prácticamente de su sueldo, que era 100.000, iban destinados al alquiler el 25%, que serían los 25.000. Y en la actualidad, que su sueldo es de 350.000, ahora el alquiler, que es 120.000, corresponden a 34,28%. Entonces lo que yo acá hice finalmente es la diferencia, porque les piden ¿y cuánto aumentó ese porcentaje en estos 3 años? Entonces, actualmente terminamos el ejercicio 2. El punto 3 dice determinar el valor de la pendiente, la ordenada al origen y qué tipo de funciones en cada caso. Bueno, entonces en A nos dice y, que sería la función, es igual a 4 menos 2x. Bueno, por lo general tenés que saber en estos casos que el numerito que está acompañando a la letra, que puede ser una X, puede ser una T o puede ser cualquier otra letra del abecedario, siempre va a corresponder a la pendiente. O sea, nos va a dar, por así decirlo, la inclinación, que ahora lo vamos a ver, que creo que en un punto te pide graficarlo. Y la ordenada al origen es el número que se encuentra solito, o sea, es el valor independiente. Bien, entonces por eso yo acá puse ¿cuál es el número que acompaña a la X? El menos 2. Entonces pendiente es menos 2. Y la ordenada al origen, que es el número que se encuentra solo, es 4. Y acá también siempre tenés que saber que por lo general tenés que tener un valor de la pendiente y un valor de la ordenada al origen. Porque puede haber casos como el que ahora vamos a ver, que te den 3 términos y vos tengas que simplificarlos a 2. Ahora nos piden también el tipo de función en cada caso. Las funciones, por lo general, en este caso que son lineales, pueden ser crecientes, decrecientes o constantes, que ahora vamos a ver a qué corresponde cada una. Bueno, acá traté de buscar alguna imagen en internet que más o menos se entienda la parte esta de la clasificación. Bueno, vamos a decir que una función lineal va a ser creciente cuando el valor de a sea mayor a 0. O sea, ¿qué quiere decir? Que la pendiente va a tener un valor positivo. La función va a ser decreciente cuando el valor de a, o sea, la pendiente, sea menor a 0, quiere decir que tenga un valor negativo. Y en este caso a va a ser la función, perdón, va a ser constante cuando el valor de la pendiente, que en este caso está representado con la letra a, sea igual a 0. Entonces acá, como podemos ver, en la primera función la pendiente me da negativa. Entonces puedo decir que es una función decreciente. La primera entonces es una función decreciente. Nos dice y es igual a 5t menos 3. Recordemos, la pendiente es el número que está acompañando la letra, que en este caso es un 5. Y la ordenada al origen va a ser el término independiente, o sea, el que no está acompañado con ninguna letra, que es menos 3. Ahora, como la pendiente es positiva, quiere decir que va a ser una función creciente. Función entonces creciente. Ups. Más o menos por acá. Bien. Después en C nos dice
es igual a menos 6x. Cuando no te da el valor de la ordenada al origen, o sea, porque acá nos está dando el valor de la pendiente, que es menos 6. Cuando no te da el valor de la ordenada al origen, vos siempre tenés que suponer que es un 0. Al igual que si solamente nos aparecía un número que no iba acompañado con una letra, vamos a suponer que el valor de la pendiente es 0. Entonces, como ahora tenemos una pendiente negativa que es menos 6, ya que es el número que está acompañando la letra, en este caso podemos decir función entonces decreciente. Bien. En D nos dice y es igual a 3 más 4x menos 2. Esto es lo que yo te decía de que siempre en las funciones tenés que tener dos partes. O sea, la función va a ser igual a m, que m puede ser cualquier número, que va a estar acompañado a x, este sería el valor de mi pendiente, más, supongamos, algún número, que yo lo voy a representar con una n, ¿bien? Cualquier número. Entonces siempre tenés que tener dos términos, pero acá ahora en D nos aparecen tres términos. Entonces nos vamos a fijar qué podemos resolver. Yo acá me fijé que podíamos resolver el 3 menos 2. Y 3 menos 2 nos da 1. Por eso es que la función es y es igual a 4x más 1. Entonces la pendiente vale 4 y la ordenada al origen vale 1. Quiere decir que en este caso tenemos una función creciente porque la pendiente tiene un valor positivo. Entonces acá me quedaría como una función creciente. Bien, n nos dice y es igual a menos 5 y menos 4x. Bueno, acá ya tenemos el valor de los dos términos y la pendiente en este caso sería menos 4 porque es el numerito que acompaña la letra y la ordenada al origen, que es la que se encuentra totalmente sola, es menos 5. Entonces, recordemos, pendiente negativa va a ser una función decreciente. Función decreciente, ya que tenemos el valor de la pendiente negativa. Y en el último, que en y es igual a 6 menos 5, nosotros podemos resolver eso, que nos da un 1. Entonces, como yo te decía, por lo general siempre hay que tratar, tenemos que tener dos términos, pero cuando no nos dan el valor de la pendiente o de la ordenada al origen, pero en este caso no nos dan el de la pendiente porque no hay ningún número que está acompañando una letra, vos tenés que suponer que es igual a 0. Y en este caso la ordenada al origen es 1. Entonces, cuando nos daban solamente la ordenada al origen se llamaba una función constante, ya que el valor de la pendiente es 0. Y con esto terminamos el punto 3. En el punto 4 nos dice, en base a la teoría de conjuntos numéricos, elabora un esquema a tu gusto con el universo de números existentes. Con respecto al punto entonces que corresponde, si no me equivoco, al punto 4, vos podés hacer muchos esquemas. O sea, yo creo que esto varía de acuerdo a qué tan compleja o qué tan completo querés que esté el esquema. Por ejemplo, podrías colocar este esquema y decir, bueno, los números complejos corresponden a los números reales y los números imaginarios puros. Los números reales tienen en su conjunto a los números racionales y a los números irracionales. Los números racionales están compuestos por los números enteros y por las fracciones. Y en los números enteros encontramos los números naturales, el cero y los enteros negativos. O sea, este podría ser una opción de esquema. La otra opción podría ser esta, que es muy parecida a la que te di recién, o la otra, que es la que yo te recomendaría, es esta, ya que tenés tenés ejemplo y tenés más o menos la definición de cada uno. Pero obviamente para complementar podrías colocar también esta imagen o esta y después colocar esta. Dice, conjuntos numéricos son una agrupación de números y se dividen en naturales, que se usan para contar elementos, contienen los números desde el 1 hasta el infinito, por ejemplo 1, 2, 3, 4, 5,
y operaciones básicas, y acá nos muestran una suma y una multiplicación. En los números enteros son los números naturales positivos y opuestos, contienen los números desde infinito a infinito positivo, por ejemplo, desde el -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, y operaciones básicas como por ejemplo la suma entre dos números que tienen distintos signos o la multiplicación entre dos números que tienen distintos signos. Los números racionales son números que se representan como una fracción, por ejemplo, 3 octavos, 4 medios, 7 tercios, 2 sextos, operaciones básicas como por ejemplo una suma entre fracciones. Los irracionales son números que no pueden expresarse como una fracción, contienen infinitas cifras decimales no periódicas y las operaciones básicas en este caso tenemos a números en donde ya tienen raíces y las respuestas son, por ejemplo en este caso de esta operación, es 7/4 raíz de 3, raíz cuadrada de 3. Y en los reales son todos los números, contienen a los naturales, enteros, racionales y irracionales y operaciones básicas, y acá vemos cómo ya utilizamos en este caso números enteros como también números con fracción. Recomendaría colocar un esquema básico y después colocar un esquema en este caso con mucha más información, así también te queda para estudiarlo después. El último punto dice representa las siguientes funciones con diferentes colores en el mismo plano cartesiano: función 1, 2x más 1, función 2, 2x menos 2, función 3, 2x más 3 y función 4, menos 3. La primera y primero, hay que fijarnos bien de las funciones cuál sería la ordenada al origen y cuál sería la pendiente. En este caso la ordenada al origen vale 1 y la pendiente vale 2. Una vez que ya entienden eso, van a ubicar primero el valor de la ordenada al origen en el eje y. Entonces, como en este caso la ordenada al origen vale 1, como positivo ponemos acá. Punto. Y después, que hay un 1. Entonces, ese 1 nos va a decir la cantidad de espacios que tenemos que recorrer hacia la derecha. Recuerden, siempre ese numerito, el de abajo, que sería el denominador, de la pendiente, nos va a decir cuántos espacios recorremos hacia la derecha, que en este caso es 1, estaríamos acá. A ver si se ve ahí. Y el número de arriba, el numerador de la pendiente, nos va a decir cuántos espacios vamos a recorrer para arriba. Por eso yo acá conté un espacio y otro espacio. Entonces, el primer punto que ya marcamos fue este. El primer punto fue este y después el otro punto es este. Y una vez que ya marcaron los dos puntos, ahí hacen la pendiente. El mismo procedimiento que yo hice para esta función, vamos a hacerlas para todas las demás. Siempre tienen que identificar la ordenada al origen y la pendiente. Después nos dice en F2, 2x menos 2. En este caso, menos 2 estaría acá. Recuerden siempre que la ordenada al origen se grafica en el eje, en este caso, Y. Y lo mismo. Bueno, F2 es 2x menos 2. Cuando no hay nada abajo ya sabemos que es un 1, entonces acá tenemos que el denominador de la pendiente es 1. Entonces, quiere decir que tenemos que recorrer un espacio para la derecha. Desde donde nosotros estamos el menos 2, yo me corrí 1. Y tengo que subir 2, ya que en el numerador tengo un 2 positivo. Entonces acá tendría 1, 2. Por eso es que mi primer punto estaría acá en menos 2 en Y y mi otro punto estaría acá. Una vez, bien. Y una vez que hice eso, uní estos dos puntos y ahí me dio mi otra pendiente. Después, en F3, la ordenada al origen vale 3. Entonces acá ubiqué la ordenada al origen. Y lo mismo. En este caso, la pendiente tiene un valor de denominador de 1. Entonces me corrí un espacio a la derecha. Siempre les van a... el denominador de la pendiente siempre les va a decir cuántos espacios hacia la derecha.
Siempre recuerden eso. Entonces, me recorro uno y después lo mismo. Subo 2 para arriba porque el número es positivo. Si es negativo, es para abajo. Bien, 1, 2. Una vez que hice eso, uní los dos puntos. Y en F4 solamente nos dan la pendiente, quiere decir que la ordenada al origen vale 0. Entonces F4 sería menos 2 en X más 0. Ya que ya sabemos que hay un 1 abajo cuando no hay nada. Entonces yo me ubico acá, en el 0, o sea, en el origen de mi plano cartesiano. Entonces después recorro un espacio hacia la derecha, porque indicado por el denominador de la pendiente. Y como tengo menos 2, voy a bajar para abajo 2 espacios. 1, 2. Entonces mi otro punto está acá. Bien. Ay, no puedo. Bien, ahí está. Y una vez que hice eso, ahí grafico los dos puntos y me da mi pendiente de F4. Bueno, obviamente yo esto como no tenía regla, traté de todas formas de hacerlo a escala. Pero seguramente en tu hoja trata de cada espacio, o sea, el que tenés acá con respecto a uno y a otro número, te quede del mismo espacio. O sea, por ejemplo, si tenés hojas cuadriculadas, trata de hacerlo de 2 en 2, o si tenés, o si no podés hacerlo de 3 en 3. O sea, trata de que todos los espacios siempre sean lo mismo, así te quedan las pendientes correctas. Bueno, y con esto terminaríamos el trabajo. Así que espero que me hayas entendido y te deseo muchísima suerte en el estudio.